¿Cómo andan? Bueno, ganó Boca, el Ceney se derrotó por 2-1 a Estudiantes de La Plata en lo que fue su visita al Estadio del Pincha, y de esta manera empieza a encaminar su rumbo de cara al próximo playoff definitivo y también de cara a la lucha por el ingreso a la siguiente Copa Libertadores de América. En este caso, lo que tengo para decir es que todas las luces y todos los flashes se las termina llevando nada más y nada menos que el arbitraje del día de hoy, Leandro Rey-Hilfer, que otra vez un arbitraje vuelve a ser protagonista con polémica, porque si algo más le faltaba a este fue el argentino es que de cara a lo que resta del torneo local es que otro árbitro sea protagonista en un encuentro donde en este caso esté Boca una vez más, pero además de eso termina siendo protagonista por pequeñas jugadas en las cuales uno termina pensando que el árbitro inclinó la cancha a favor de un equipo que le hizo caso a algunos jugadores puntuales y que también le hizo caso a algunas decisiones que tomaban algunos jugadores dentro del campo de juego. Sin embargo, como ya lo dije, lo que se termina viendo tanto por televisión como adentro de la cancha es que el arbitraje el día de hoy fue flojo, pero fue flojo a tal punto de que uno dice ojalá que este árbitro no dirija más a tal equipo, porque sinceramente termina siendo algo tendencioso, termina pareciendo que es a propósito y que justamente estaba dictaminado que sea de esta manera, porque el día de hoy creo que la jugada puntual en la que nace todo este problema es en la roja de Neves, que principalmente era roja para Neves, y está bien que haya sido roja para Neves, no se discute eso. Lo que se discute es que el árbitro haya tomado rápido la decisión de sacar una amarilla, el VAR se tome entre 5 y 10 minutos para determinar si eso no es roja, ¿sí? Y se lo terminan comunicando cuando Ander Herrera todavía no se podía levantar y estaba hacía 3 minutos tirado en el campo de juego y diciendo no, yo no me levanto, pues la menuda hostia que me ha pegado este tío. Y decía tantas incoherencias Ander Herrera, y justamente como él no se levantaba, el árbitro dice, bueno, voy a ver qué fue lo que le pasó, quizás, no sé, recibió un balazo o algo por el estilo. Lo que termina haciendo es, él le termina hablando al VAR y le termina diciendo, ¿puedo ir a ver la jugada? Y el Rey-Hilfer se acerca a ver la jugada y de 2 cámaras, que va con la mejor onda y la mejor crítica constructiva hacia la gente de Estudiantes de La Plata, no pueden tener las cámaras tan arriba, muchachos. No son la cancha del Emelec o la cancha Independiente, que quizás de un ángulo más arriba se ve bien. ¿Por qué hay sol? Porque hay una parte que está tapada con una sombra y la otra parte donde hay sol que no se ve nada, muchachos. Y en este caso lo que uno pretendía ver era la jugada nítida en donde Neves le pega a Ander Herrera y no había ninguna jugada, o mejor dicho, ninguna cámara de campo que pueda tomar esa imagen, porque tomaron 2 imágenes y las 2 imágenes fueron aéreas. Básicamente como que si las estarían tomando con un dron de arriba del estadio, bueno, simplemente eran esas imágenes. Y la realidad es que esas imágenes te permiten ver que hay un leve contacto o un contacto puntualmente sobre Neves. Y de ahí de Neves sobre Ander Herrera, y de ahí se toma justamente el argumento para poder echar a Neves. Y me parece que está bien la roja, pero tampoco el árbitro se puede dejar guiar por un jugador que está tirado en el piso diciendo, tío, pues si no me pitas que es falta y además no le sacas roja, yo no me levanto. Y la realidad es que no funciona así el fútbol, y el VAR tampoco. El VAR no se puede dejar influenciar, y el arbitraje tampoco, por lo que determina un español que llegó hace 6 meses y de los últimos partidos, si jugó 2 o 3 fue mucho. Entonces, a lo que yo voy con todo esto es que justamente el arbitraje estuvo flojísimo, porque le hizo mucho caso justamente a estos jugadores, o quizás a algún comentario del banco de los suplentes, o quizás a algún otro jugador de campo, y la realidad es que ahí empiezan a hacer todo el problema en general, porque hasta ahí venía siendo quizás un partido entre todo quizás correcto el arbitraje de Rey-Hilfer, porque si nos ponemos a ver, el primer penal de Ceballos es penal, el penal justamente sobre Medina es penal, lo cual son 2 jugadas que a priori se cobraron y eran penal y listo, no se discutió. Ahora, después de esas jugadas, de esos momentos, justamente empiezan todos estos errores pequeños y estas jugadas puntuales que empiezo a notar que son inclinación a favor de Boca, porque después de esta jugada termina ocurriendo una falta de Ayrton Costas, creo que fue sobre Carrillo o sobre otro jugador de Estudiantes, pero sé que fue de Ayrton Costas sobre un jugador de Estudiantes de La Plata, que es la misma jugada con un planchazo sobre lo que sería arriba del tobillo, y no se le saca roja a ese jugador. O
sea, no se aplica la misma justicia sobre un jugador de Boca que sobre un jugador de Estudiantes de La Plata. Y a todo esto sumémosle que la próxima fecha Boca juega el Superclásico y Ayrton Costa es el 6 titular de Úbeda. Por lo cual me da a interpretar que si la jugada se iba a ver en el VAR, debía ser roja. Por eso no se fue a revisar y por eso no hubo roja para Ayrton Costa. Quiero creer que no fue así, pero bueno, me da a imaginar eso también, ¿no? La situación. Ahora, si tenemos que regirnos por lo que fue la última jugada, el penal termina siendo una jugada que inicia afuera del área y con el contacto se llega adentro del área y termina cayéndose Ander Herrera. Y la realidad es que ahí hay un pequeño gris en el reglamento, porque si bien puede ser tomado como penal, hay árbitros que estas jugadas las toman como tiro libre porque el contacto inicia afuera del área. O sea, en la jugada en sí interfiere el contacto cuando inicia afuera del área y el jugador cae dentro del área, o si el jugador es agarrado afuera del área, pasa toda el área grande y llega hacia el lateral, que ya sería fuera del área, y ahí se cae el jugador, no es penal, sino que es tiro libre sobre la posición en donde se terminó cayendo. La verdad que cada árbitro lo interpreta de la manera que se le antoja a esta parte del reglamento. Y digo que se lo antoja, que lo toma de la manera que se le antoja, porque justamente termina pasando eso. Los árbitros interpretan el reglamento acorde a su conveniencia y acorde a cómo viene el partido. En este caso, Boca estaba empatando 1-1, Boca tenía chances hoy de quedar tercero y terminan cobrándole un penal que Merentiel lo termina definiendo muy bien. Por eso yo quiero sacar a Boca de todo esto, porque la realidad acá el problema es el arbitraje. Entonces, termina convirtiendo el penal Merentiel va a festejar el penal con una cámara, no solamente contento con gritar el gol a la cámara, mira a la tribuna de Estudiantes de La Plata y le empiezan a volar proyectiles, lo cual Belmonte se desespera, porque imagínate que a Belmonte le tiren una botella de agua, es como que, no sé, es como que a cualquier otra persona le tiren, no sé, con otro objeto contundente, porque Belmonte se asusta. Entonces se lo lleva a Merentiel y Merentiel, no contento con eso, busca otra cámara, grita algo a favor de Boca, mira a la gente estudiante, se agarra la remera, le vuelve a gritar el gol y le vuelve a gritar el gol no solamente una vez, 2 o 3 veces más. Entonces ahí el arbitraje debería haber tomado acciones sobre esto, ya sea el juez de línea, el cuarto árbitro o el VAR mismo o el árbitro de campo, venir y sacarle una amarilla a Merentiel y se terminó el problema. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Por qué no hubo amarilla? Cosa que correspondía. Porque Merentiel ya estaba amonestado en una acción anterior. Entonces, si vos le sacás amarilla a Merentiel de nuevo, Merentiel se puede perder, o mejor dicho, se perdería el próximo Superclásico, porque Merentiel en ese caso estaría expulsado. Entonces, hubo dos expulsiones de Boca que no terminaron ocurriendo. Una a Merentiel por una doble amarilla, que recordemos la primera amarilla se la sacaron por un tole-tole después del penal errado por Ceballos. Y bueno, justamente la segunda amarilla se la deberían haber sacado por gritar el gol a la gente de Estudiantes y provocar a que ellos le tiren proyectiles. Y posteriormente, o mejor dicho, anteriormente a esta jugada, también estaba la de Ayrton Costa, que debería haberse ido expulsado. Entonces, son dos jugadas que, si empezamos a hilar fino, nos empezamos a encontrar que este arbitraje, la realidad es que no da la talla. No da la talla y fue un arbitraje pésimo. Pero bueno, como digo, acá el problema principal es el arbitraje, no es Boca, porque si hay algo acá que quiero remarcar es que Boca no tiene nada que ver con esto. Boca sale beneficiado, pero acá el problema es el arbitraje. Es esa cuestión que tienen los árbitros de ser tan malos. Por eso después no sé cómo terminan quedando nominados los árbitros argentinos a ser entre los 7 mejores árbitros del mundo, cuando en la realidad, vamos, o sea, no hay ni uno que pueda estar ni siquiera en el top 100. Entonces, por eso mismo digo que el arbitraje el día de hoy creo que se lleva todas las luces y todas las miradas, por esto mismo de que vengo diciendo hace ya varios videos atrás, que Boca sí o sí tiene que jugar la Copa Libertadores el año que viene, porque Boca hace 2 años que no la juega, porque Boca hace justamente, no quiero faltar a la verdad, pero hará 19 años que no la gana, porque Boca la verdad que en el último tiempo ha invertido mucho dinero y no ha podido llegar quizás a disputar instancias decisivas, salvo en 2023 de la Copa Libertadores de América.
no ha dado la talla quizás a la hora de jugar competiciones internacionales, y sobre todo porque el negocio del fútbol argentino se mantiene a base de los derechos de televisación, y casualmente que Boca no esté jugando competiciones internacionales o no esté jugando Copa Libertadores le da menos visibilidad y menos ingresos también al fútbol argentino, por lo cual es más que obvio que Boca debe jugar y está obligado a jugar la próxima Copa Libertadores. Central ya sabemos que le iba a jugar porque venía Di María, porque es algo que estaba acordado entre AFA, Conmebol y justamente que venga Di María y que juegue la Copa Libertadores. En este caso, que Boca juegue la Copa Libertadores es una obligación, por eso mismo creo que Boca, de no pasar nada raro, terminará clasificando como segundo a la próxima Copa Libertadores de América, segundo digo en la tabla anual. Y ahora vamos a lo siguiente, que es el partido justamente, de lo que tengo que hablar, que el partido Chango Ceballos hoy fue lo mejor que vi en mucho tiempo, porque ya lo vengo viendo hace varios partidos, ya lo vengo diciendo hace varios partidos, que Ceballos es el motor de este Boca, que Ceballos es el mejor jugador que tiene Boca, que Ceballos es Guillermo Barros Ancelotti en su mejor época, porque entra del banco de suplentes y te cambia completamente el partido, porque juega de titular y hace goles, hace asistencias, y además pide las pelotas calientes, pide las pelotas claves, le hacen un penal y el tipo va y pide la pelota para patear el penal. Esos jugadores son los que se necesitan en el fútbol argentino, y esos jugadores son los que merecen también vestir la camiseta de Boca. Jugadores que tengan ganas de ir al frente, jugadores que tengan garra, jugadores que tengan huevos. Ceballos hace todo eso y lo hace todo bien. Por eso digo que hoy Ceballos es el mejor jugador de Boca. Y Ceballos, ojalá se quede al menos un año, 2 años más en Boca. Yo sé que está en una edad que quizás ya puede mirar a Europa, pero de quedarse en Boca un año o 2 años, pongámosle por ahora un año para poder dar el salto a Europa el año que viene, quizás haciendo una gran Copa Libertadores o dándole algún que otro título a Boca, o quizás quedándose 2 años. Yo creo que Ceballos se puede convertir en ídolo de Boca, porque claramente le da las condiciones para hacerlo. Es un jugador que creció bastante mentalmente y se lo ve más maduro a la hora de tomar decisiones. Ya no es ese Chango Ceballos con un balde sino en la cabeza, sino que ya es un Chango Ceballos que ahora parece que toma buenas decisiones, y al menos lo que viene estos partidos es que está con el arco entre ceja y ceja. Por eso creo que contra River deberá ser titular para tener un mejor partido por el lado de Boca, obviamente, y que pueda llegar a complicar a la defensa de River. Por eso mismo digo que el partido de Ceballos fue fenomenal. No tengo más nada para decir sobre Boca. Boca jugó un partido que lo mereció justamente ganar, por eso también es justo el triunfo a Boca. Pero también tengo para decir que Estudiantes de La Plata con muy poco supo incomodar a Boca, y si no era por ese penal quizás daba la sensación que Estudiantes se llevaba un buen empate. Pero bueno, como esto es fútbol y el arbitraje es muy malo en el fútbol argentino, termina pasando estas cosas, lo cual termina posicionando a Boca como el segundo mejor equipo de la tabla, y Estudiantes de La Plata ahí peleando por entrar a la próxima Copa Sudamericana. Nada más para decir, como ya lo digo, esto no es en contra de Boca, que se entienda bien, no es en contra de Boca, es en contra del arbitraje del fútbol argentino, que para mí me parece de los peores de Sudamérica. Por eso mismo lo vuelvo a remarcar, porque quizás hay un hincha Boca que termina de ver este video y se va a encontrar justamente diciendo, pero Boca lo mereció ganar. ¿Cómo? No, Boca no tiene nada que ver en esto. Acá el problema es el arbitraje y los negocios que hay detrás del fútbol argentino. Ese es el principal problema. Boca acá no tiene nada que ver. Boca es un equipo que hoy salió a jugar y jugó mejor que Estudiantes. En cambio, el arbitraje es pésimo y el fútbol argentino lo necesita Boca para poder seguir incrementando sus ingresos, al igual que la Conmebol. Así que bueno, me voy despidiendo. Como siempre le digo, comenten, denle me gusta, suscríbanse, y bueno, estamos cerca de llegar a los 100. Ya vamos a inaugurar una nueva sección, como lo vengo diciendo últimamente. Nos estamos viendo igualmente ahora en breve con la reacción del partido de River. Y bueno, que tengan muy buenas noches, muy buenas tardes, o en el horario que estén viendo el video. Así que bueno, me voy despidiendo, nos vemos en la reacción de River. Hasta luego.